Se aprobó en el Congreso Federal el presupuesto. Le toca una buena parte al Distrito Federal con resultados positivos. Ahora le toca a la Asamblea vigilar que esos resultados o esos ingresos sean bien etiquetados y sean bien distribuidos. Bueno, el deber de la Asamblea Legislativa, y en primer lugar agradecerles a ustedes, es que las prioridades del jefe de gobierno se hagan realidad y con esto llevar beneficios tangibles, tangentes, palpables para la gente y para la comunidad. Tenemos que trabajar mucho en beneficio de la salud, de la seguridad de los habitantes del Distrito Federal, mantener los programas sociales, aumentar los derechos, aumentar los programas sociales, pero sobre todo darle un énfasis de prioridad a los jóvenes y a la niñez. Pero además hemos sido beneficiados en el presupuesto federal en materia estatal, pero también tenemos que beneficiar a las jefaturas delegacionales. El primer ente de recepción, el primer ente donde las vecinas y los vecinos van a pedir un bache, un programa social, un empleo, el alumbrado, la patrulla, la delegación, de tal manera que como primer ente de atención y de contacto con las ciudadanas y con los ciudadanos, que son las delegaciones, entonces también esta jefatura delegacional le va a dar prioridad a las jefaturas delegacionales, de tal manera que también es importante que la Cámara de Diputados haya escuchado los llamados del jefe de gobierno, del secretario de Finanzas y de un servidor y de esta Asamblea Legislativa, de que el presupuesto que le tiene que dar al DF, sí fue importante su progreso, pero tiene que ir aún más, ya que el Distrito Federal, más del 16.1% del Producto Interno Bruto lo aporta el Distrito Federal, es decir, que uno de los estados con mayor aportación financiera, de impuestos, empresarial, de actividad económica es el Distrito Federal, de tal manera que tiene que ir una retribución para sus ciudadanos. Conoces bien el tema de las delegaciones. Lo conoces tan íntimamente que trabajaste en ello. Cuando se habla de la delegación, como tú lo señalabas, mucha gente piensa que el delegado lo tiene que resolver desde la seguridad hasta la limpieza, y a lo mejor es una parte que le corresponde, pero esto está centrado también en el gobierno capitalino. Claro, bueno, en materia es más, todavía tenemos que hacer la reforma política en el Distrito Federal que conlleva con los actores nacionales, el Congreso de la Unión. Todavía ni tenemos facultades en materia de seguridad pública, es más, todavía el secretario de Seguridad Pública y el Procurador de Justicia lo nombra el Ejecutivo Federal, y en materia de seguridad pública nada más somos meramente preventivos los jefes delegacionales, y todavía tenemos que hacer toda una reforma integral, ya que la ciudad todavía tiene retenciones jurídicas, todavía tiene restricciones jurídicas y están acotados jurídicamente, de tal manera que hay temas que efectivamente las facultades son de las jefaturas delegacionales, como la poda, el alumbrado, la prevención del delito, el ataque a la delincuencia, la inteligencia, pues lo tiene que ser el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, pero en sus ámbitos y sus atribuciones de cada uno de estos entes de administrativos y de gobierno, tenemos que buscar que los jefes delegacionales, a pesar de que no tengan facultades, en donde sí tengan sus facultades, tengan el presupuesto necesario para aplicarlos. En esta nueva conformación de posible darse la reforma política en el Distrito Federal, ¿cómo se tendría que calificar ya pues lo que podría llamarse como municipios o alcaldías? Bueno, es una parte de una discusión. Lo único que sí creo es que como se llame, alcaldías, presidentes municipales, quiero decirles que tenemos que tener un consejo, concejales o un cabildo que permitan equilibrios, contrapesos, que permitan que apoyen en este caso al alcalde y que los costos políticos sean compensados. Ahora un jefe delegacional hace una clausura de suspensión y le echan la culpa a la delegación. Si en cambio es un cabildo donde están representados todos los partidos políticos, pues se define en el cabildo, de tal manera que a lo mejor acota facultades, pero también fortalece la vida institucional de esos cabildos. Y mayor participación ciudadana. Y además que los ciudadanos tendrían voz, tendrían más espacio de participación y sobre todo tendrían mayores iniciativas y más acercamientos con los gobiernos, y que siempre nos sirve estar más cercanos los gobiernos a la ciudadanía. Entre más cercano esté el gobierno o los partidos políticos con los ciudadanos, más va a haber democracia y va a facilitar la actuación de los gobernantes. Bien, muchas gracias, diputado. Al contrario, te lo agradezco. verte al